participando en esta actividad, 15 inscripciones que no deberías perderte. Este año en la variedad 15 inscripciones que no deberías perderte, incluso estando en casa. Y aunque nos va a faltar el calor que siempre proporciona el salón de actos de la Fundación Pastor, donde nos sentimos tan a gusto y donde podemos tener esa interacción entre los ponentes y los asistentes que es tan beneficiosa, pero creo que a pesar de la falta de esa presencialidad ha sido un acierto por parte de las profesoras Araceli Estriano e Isabel Velázquez el mantener esta actividad un año más. Quiero agradecerles el que hayan vuelto a contar conmigo para esta actividad y que de esta manera pueda presentaros una inscripción que en este caso va a ser el que al principio se conoció como plomo de la Manchuela. Podéis verlo aquí, es esta inscripción que tenéis ahora en la pantalla y que constituye la única carta celtibérica que conocemos en la actualidad. La inscripción es una inscripción de tamaño pequeño, de hecho pues es un tamaño bastante reducido, concretamente pues llega casi hasta los 9 centímetros de ancho y tiene como 7 centímetros de alto. Veis, por tanto, que es una inscripción bastante reducida, pero una inscripción muy interesante porque constituye un unicum dentro del corpus celtibérico. Fue publicada en el año 2005, originariamente por los profesores Alberto Lorrio y Javier Velaza, y a raíz de su publicación, pues con posterioridad se han hecho diferentes estudios sobre ella, porque como espero que tengamos ocasión de ver, es una pieza realmente excepcional. La pena es que no podemos conocer su contexto arqueológico de manera clara porque procede de excavaciones ilegales. De hecho, fue decomisada a la persona que la tenía junto con otras piezas. Y los únicos datos que tenemos acerca de su procedencia es que debió encontrarse en algún lugar de la Manchuela conquense, es decir, en la provincia de Cuenca. Veréis que a veces es denominado plomo de Iniesta, porque muy probablemente apareció dentro del término municipal de la localidad de Castillejo de Iniesta, pero esto no lo sabemos con total seguridad. Con lo cual, pues quizá la denominación de plomo de la Manchuela sea más objetiva, porque ya digo que lamentablemente no tenemos datos totalmente fiables acerca de su origen. Pero aquí hay dos cosas que quiero plantearos. Veis que he subtitulado esta diapositiva una carta celtibérica, con lo cual quiero que nos planteemos, y a ello voy a dedicar las próximas diapositivas, por qué una carta y qué quiere decir que esté en lengua celtibérica. Bueno, el hecho de que se trate de un texto sobre plomo ya nos da una indicación del carácter que puede tener esta inscripción. Aunque el plomo podía utilizarse con otras finalidades, porque por ejemplo pues, son bien conocidas las deficciones y en muchos de los casos están también escritas sobre láminas de plomo, pero el uso de este material como soporte de escritura para escribir cartas está bien atestiguado ya desde época arcaica. De hecho, los ejemplos más antiguos que tenemos corresponden al mundo griego y curiosamente se trata de textos que no proceden de la zona nuclear de Grecia, en su mayoría, alguno hay, sino que en su mayor parte las cartas que tenemos conservadas proceden de los dos extremos del mundo griego y están relacionados con esa expansión colonial griega, porque la mayor parte de las cartas que han llegado hasta nosotros proceden o bien de la parte más oriental, es decir, del Mar Negro,
o bien de la parte más occidental, que incluiría pues, áreas desde Sicilia, el sur de Francia, y también la península ibérica, donde pues, han aparecido algunos documentos notables. Aunque no es el objetivo de esta presentación, pero era importante mencionarlo para que veáis esa tradición de uso del plomo como material de escritura y concretamente para escribir cartas. Aquí os he puesto en esta diapositiva un texto muy conocido, es una carta de Ampurias que podemos fechar en el siglo V a.C., un texto muy interesante en el que se menciona pues, la propia ciudad de Ampurias, concretamente aparecen mencionados los ampuritanos en la línea 2 del texto. Y es una carta que hace referencia a una transacción comercial en la que alguien está encargando la compra de vino y aceite, como podéis ver aquí en la línea 3, donde se menciona la palabra oinos, vino, y este inicio ela, que seguramente pues, es la palabra aceite, y así se ha completado en la mayor parte de las ediciones. Es interesante además que participan en ella, pues aunque está escrita en griego, personajes indígenas, como veis en la línea 4, donde se menciona a esta persona cuyo nombre está roto, Basped, también vuelve a aparecer en la línea 7, pero eso nos está mostrando un escenario de interacción entre griegos e indígenas que va a ser muy importante para la adopción del plomo como soporte de la escritura en las lenguas paleohispánicas también. Y bueno, aquí aunque el inicio está roto, pero veis por el final que claramente se trata de una carta porque tiene esta despedida, Jaire, salud, con la que pues es normal acabar este tipo de textos en griego. Desde el punto de vista formal quería llamar vuestra atención sobre un elemento interesante, y es que como podéis ver, pues fundamentalmente aquí, pero si la fotografía fuera más grande se podría ver también en otras partes del texto, este tipo de textos que son cartas aparecen habitualmente enrollados o doblados, o al menos tienen huellas de haber sido doblados, y eso nos va a dar una clave también de su interpretación. Luego veremos algún ejemplar en el que esto es más evidente. Aquí os he puesto otra carta griega, también del siglo V a.C., muy conocida. En este caso es una carta griega procedente de Pechmao, en la órbita de Marsella. Y es una carta, veis también esto que os decía, las huellas que aparecen en diferentes lugares, aunque esto es un dibujo, pero se ha conservado lógicamente y se ve también bien. Aparecen las huellas de de haber sido doblado, y de hecho veis que aquí también aparece una pequeña huella, y justo por la otra cara de este fragmento pequeñito aparecía un nombre que tenéis aquí transcrito, Eronoyos, y que por tanto podemos considerar que era la persona a la que iba dirigido. Es decir, este tipo de textos se doblaba o enrollaba, y en la parte que quedaba visible del texto era frecuente que apareciera el nombre de la persona a la que iba destinado. Igual que pues, se ha seguido haciendo en las cartas a lo largo de toda la historia. El contenido queda dentro y de alguna manera hay que garantizar en muchos casos que ese contenido no se ha leído por otras personas, pero que se entregue a aquella persona que debe conocerlo. En este caso, la transacción incluye la compra de un tipo de embarcación, como aparece en la primera línea, y luego aparece una secuencia complicada de entregas, de partes del precio convenido, con la mención de diferentes testigos. Ya digo, no voy a entrar en ello porque no es el objetivo de esta presentación, pero sí que quería que conocierais el contexto. Nuevamente, en este caso también aparecen mencionados personajes indígenas, en la línea de lo que os comentaba antes, de esa participación de indígenas en este tipo de transacciones comerciales, aunque estén hechas, bueno, pues por griegos, porque los textos que nos han conservado la información sobre ellas están escritos en griego. Pero veis aquí en la línea 8 que aparece mencionado un personaje denominado Basiguerros, otro denominado Blerwas, en la línea 9 aparece Golobiur, y también un Sedegon o Sedegón,
que por la onomástica pues claramente son indígenas y en muchos casos son nombres claramente ibéricos. Bueno, podríamos muchas cartas más. Recientemente ha sido publicada en la revista Emérita una carta procedente de Rustino. También tenemos otras cartas del entorno de Marsella. Concretamente, aquí os he puesto una carta de Lat, también fechable en el siglo V a.C. y ya digo que los ejemplos podrían multiplicarse. Veis aquí nuevamente lo típico que os vengo comentando de cómo la carta está doblada. A veces los materiales están reaprovechados porque precisamente esa es una de las ventajas del plomo, que era un material muy fácil para poder reutilizarlo y por tanto tenía esta versatilidad para poder emplearse en este tipo de escritos. Además, el tipo de cartas que tenemos conservadas son cartas con un carácter habitualmente comercial. Es decir, son personas que están dando instrucciones o están hablando de transacciones de tipo comercial que se están llevando pues, en algunos de los centros importantes o vinculados con colonias importantes, como en el caso del occidente mediterráneo, pues son Ampurias y Marsella. Claro, aquí os he puesto ya una carta que ya no está escrita en griego, sino que es una carta ibérica nuevamente sobre plomo. En este caso es un poquito posterior, porque veis que la cronología, como propuso el editor, San Martí, debe ser probablemente de los siglos III, II antes de Cristo. Y aquí lo interesante es, como tenéis en la parte de la izquierda, es la imagen de cómo apareció esta carta, este plomo. Veis que apareció enrollado y en una de las caras, en la cara visible, tal y como tenéis aquí, pues lo que aparecía era esta secuencia, está escrita en ibérico, aquí se puede leer, no hay ningún problema con la lectura, y lo que dice es Catulatien. Este caso también es interesante porque ya digo que la carta está escrita en ibérico, presenta los formularios típicos que conocemos, aunque el ibérico no lo entendemos, pero algunas partes sí que las conocemos bien y conocemos algunas palabras que se repiten en función del tipo de textos y, por ejemplo, pues si empezáramos a leer por aquí, pues aparecerían elementos típicos ibéricos de este tipo de textos como son la palabra neitin, la palabra junstir, eso pues es algo a lo que estamos habituados, ya digo, a pesar de que no entendamos la lengua ibérica. Pero sobre todo quería llamar vuestra atención sobre lo que aparece en esta cara, la que tenéis en la imagen superior, donde, como os decía, lo que se lee es Catulatien. Catulatien, que es una palabra que podemos interpretar bien, tiene un final en, que conocemos en ibérico, es el morfema de posesión, de tal manera que quiere decir algo así como de catulatos. Pero lo interesante es que este catulatos no tiene un nombre ibérico, sino que tiene un nombre galo. Es un nombre claramente celta y concretamente galo, de tal manera que nos está dando una vez más esta imagen de la mezcla cultural y de la convivencia entre personas de diferentes culturas participando dentro de esta actividad comercial. En este caso, si antes veíamos cartas en griego con mención de personajes ibéricos, en este caso tenemos una carta ibérica con mención de un personaje galo, lo cual pues también es muy interesante. Pero ya digo, sobre todo os la he puesto para que veáis el aspecto que debían presentar estos documentos cuando estaban doblados y enrollados para ser entregados al destinatario, a la persona que tenía que recibir. Aquí tenéis otro ejemplo más de una carta ibérica. En este caso se trata del plomo greco-ibérico de Alcoy, que podemos fechar en el siglo IV a.C. Os he puesto en la parte de arriba una fotografía y luego el dibujo. Y sobre todo os lo he puesto porque me interesaba esta parte de aquí. Veis que una vez más podemos ver, en la fotografía se ve claramente los distintos dobleces del documento que ha sido enrollado, ha sido doblado, pero veis que aquí aparece en la parte que quedaba visible de una de las caras del plomo, pues una secuencia de letras que podéis leer aunque no sepáis ibérico, porque en este caso el alfabeto empleado
es el griego, por eso se trata de una inscripción greco-ibérica, porque está en lengua ibérica, pero en una adaptación de la escritura griega. Y lo que podemos leer aquí es Sakarisker, que es un nombre ibérico. Con lo cual se repite una vez más esta pauta de tener el nombre del destinatario en la parte que queda por fuera del documento y, lógicamente, para que se sepa cuál es la persona a la que hay que entregarlo. Bueno, eso es lo que quería contaros por lo que se refiere a las cartas, con lo cual tenemos un material, el plomo, un soporte típico, tenemos además unas prácticas que hunden sus raíces en el mundo griego, pero que claramente han sido adoptadas también por el mundo indígena en la península ibérica, y ahora lo que quiero es que veamos un poquito, para situarnos, esta segunda parte de celtibérico. Hemos dicho una carta, hemos explicado por qué, cuál es la tradición que hay detrás sobre las cartas, y ahora lo que quiero es daros unas pinceladas de qué conocemos acerca de la lengua ibérica muy rápidamente para llegar al texto en sí. El ibérico sabemos que es una lengua indoeuropea de la familia celta, eso está claro, por lo tanto está estrechamente emparentada con otras lenguas de la familia que tenemos documentadas bien documentadas ya en época medieval, y el irlandés ya desde el siglo VI después de Cristo, como son precisamente eso, el irlandés, el galés, y en época antigua el galo, la lengua hablada en la Galia, y el lepóntico en el norte de Italia. ¿Qué sabemos hoy en día del celtibérico? Pues tenemos unas 200 inscripciones, entre ellas algunas de las inscripciones celtas más largas de la antigüedad, como sabéis los que habéis seguido estos ciclos, porque ya hace un par de años pues me ocupé precisamente de los bronces de Botorrito. El celtibérico se escribió con 3 sistemas de escritura diferentes. 2 de ellos son adaptaciones de la escritura ibérica nordoriental, es decir, son escrituras paleohispánicas. Concretamente se hicieron 2 adaptaciones diferentes, eso lo sabemos y ahora os diré brevemente por qué. Y también el celtibérico lo tenemos atestiguado en inscripciones en escritura latina, es decir, lengua celtibérica, pero escritura latina. Os decía que había habido 2 adaptaciones. Aquí tenéis un cuadro tomado de una publicación reciente de Francisco Beltrán y Carlos Jordán, y sobre todo, además de otras variantes paleográficas que podéis ver entre esa adaptación que denominamos variante oriental y la que denominamos variante occidental, sobre todo se diferencian por el uso de las nasales. Son usos diferentes porque son adaptaciones diferentes a partir del celtibérico. Podéis verlo aquí en la fila de la M y de la N, pero bueno, no voy a detenerme mucho. Las inscripciones celtibéricas aparecen fundamentalmente en un área que es el área del Valle del Ebro. Aquí las tenéis representadas en unos cuadraditos morados en este mapa tomado del proyecto Esperi, realizado bajo la dirección de Javier de Oz. Ya veis que aquí es donde aparecen fundamentalmente esta zona del Valle del Ebro, con extensiones importantes precisamente hacia el área que nos interesa, el norte de la meseta sur, es decir, las provincias de Cuenca, de Guadalajara, también alguna aparición esporádica en esta parte más occidental de la península, seguramente relacionada con movimientos de pueblos de los que nos informan las fuentes antiguas, pero como veis la mayor densidad de inscripciones celtibéricas aparece en esta zona del Valle del Ebro y del norte de la meseta sur. Y bueno, pues al ser una lengua indoeuropea estamos relativamente bien informados con las limitaciones por los propios materiales con los que contamos y sobre todo por las limitaciones de interpretación, porque aunque podemos identificar bien pues en muchos casos las formas flexivas, podemos darles en muchos casos etimologías, pero no dejan de ser controvertidas las interpretaciones específicas de las palabras, porque en muchos casos están basadas simplemente en un estudio etimológico que no podemos contrastar de manera interna a la propia lengua. Con lo cual, pues todavía es mucho lo que nos queda por saber del celtibérico y hay muchas disputas y visiones diferentes entre los investigadores a propósito de palabras concretas. Pero quería poneros pues al menos esta imagen que está tomada nuevamente de un trabajo de Beltrán y Jordán, para que veáis un poco cuál es la situación actual, lo que creemos, lo que creen la mayor parte de los investigadores, que es lo que conocemos de la flexión nominal ibérica. Aquí igualmente con diferentes temas podéis ver que en algunos casos
pues nos falta bastante información, pero en otros casos pues podemos estar bastante seguros de cuál era la morfología del. Bien, entonces llegados a este punto hemos visto por qué podemos considerar que el texto es una carta y cuál es la tradición que hay detrás. Sabemos que se incluye por el propio análisis en el que ahora entraré un momento dentro del corpus de la lengua celtibérica, y vamos a ver ahora un poquito qué es lo que podemos saber acerca de este documento tan excepcional. Bueno, con la contextualización que ya os he dado, no os extrañará entonces ver todos estos pliegues que aparecen en el documento, que se ven tanto en una de las caras, en la que tenéis a la izquierda, me estoy fijando ahora, y también, lógicamente, en la que tenéis a la derecha, en el reverso de este documento. Veis que en esta cara que os he puesto a la izquierda aparece utilizada la práctica totalidad de la superficie disponible, con lo cual claramente nos vamos a encontrar aquí con el contenido. Y aquí, si imagináis el documento doblado, realmente veis que solo quedaría visible pues esta área inferior derecha, donde podéis ver, me estoy refiriendo ahora a la imagen de la derecha, únicamente dos líneas de escritura. Dado lo que ya os he explicado acerca de cómo se enviaban este tipo de textos, pues podéis imaginar qué es lo que ocurre aquí. Y es lo que quiero que veamos en esta diapositiva siguiente, donde lo que os he puesto es la transcripción de lo que aparece en esa parte, que sería la que quedaría visible una vez que el documento había sido doblado. Y lo que ahí aparece está transcrito en esta secuencia que os he puesto aquí debajo, en el recuadro. Se lee Abulei Kaikokun Tatus. Bueno, esto que puede parecer en principio una secuencia incomprensible, sin embargo no lo es. La podemos entender muy bien y además tiene un sentido pues muy interesante. La primera parte, que es la que aparece pues antes de la interpunción, si vais siguiendo el texto, pues veis que hay interpunciones separando las tres palabras que lo constituyen. Entonces en la primera línea vemos una interpunción y antes de la interpunción aparecen pues estos 5 signos que transcribimos como abulei. Bueno, ha habido algunas dificultades porque al principio se transcribe de otra manera, pero la transcripción más probable es esta que os he puesto ahí, abulei, que realmente pues se deja interpretar bien como el dativo de un nombre, abulos, que tenemos bien identificado dentro del corpus celtibérico, porque la onomástica celtibérica la conocemos no únicamente por las propias inscripciones celtibéricas, sino que también tenemos información muy abundante de los nombres celtibéricos y las inscripciones latinas. Entonces el nombre abulos es bien conocido, con lo cual no hay ningún problema, y además por lo que hemos visto, si queréis podéis comprobarlo vosotros mismos acerca de la declinación celtibérica, pues tenemos un dativo, con lo cual para abulo. Pero no solo aparece la indicación para abulo, sino que la secuencia continúa con uno de los elementos que es importante. De hecho, es más importante que el propio nombre del padre, porque como veis aquí no va a haber un nombre del padre, pero sí que hay esta secuencia en genitivo plural. Estas formas en son genitivos de plural, y lo que representan es la unidad familiar a la que pertenecía el individuo. Es decir, aquí tenemos una indicación para abulo de la familia, a veces se traduce de la tribu, es menos exacto. Yo creo que se trata de unidades familiares más pequeñas, pero bueno, el estudio de las llamadas unidades suprafamiliares, se ha dicho a veces, unidades familiares en la Hispania antigua, es todo un tema dentro de la historiografía sobre la península ibérica en la antigüedad, en el que no voy a detenerme mucho por razones de tiempo, pero ya digo que es la fórmula típica celtibérica. Aparece nombre de familia en genitivo plural, y en algunos casos se completa con el nombre del padre en genitivo singular. Pero si falta un elemento, va a faltar el nombre del padre en genitivo singular. El elemento más característico para identificar una persona es, además de su nombre propio, el nombre de su familia en genitivo plural, todo esto dentro del mundo celtibérico. Con lo cual, para abulo de la familia de los caicos, y aparece aquí una secuencia final, tatus, que si tenéis en cuenta que los signos
para las oclusivas, dejando de lado la cuestión del sistema dual, que si queréis podemos tratar si a alguno le interesa en el coloquio, pero ya digo, dejando de lado que en algunos casos hay algunos diacríticos que permiten identificar o diferenciar consonantes oclusivas sordas de sonoras, lo que tenemos aquí pues es una secuencia en la que los signos que hemos transcrito con dental sorda, ta, pues pueden tener también el valor de sonora. Y si en vez de leerlo tatus lo leemos datus, porque lo que transcribimos como una Z debe ser una fricativa dental o algo parecido, y si empezamos a leerlo, ya digo, como datud, que seguramente era la pronunciación que tenía, si pensáis en ese final to con una antigua d, y recordáis lo que estudiasteis en su momento acerca del imperativo de futuro latino, amato, amato, amatote, amanto, pues si pensáis en ese amato con ese final to que procede de un antiguo tod, pues lo que tenemos aquí es una secuencia de imperativo con esa misma desinencia, con una to larga, t o larga d, que la evolución que experimenta en celtibérico pues es la que sabemos a este tud. A partir de un antiguo tod, lo que tenemos es la evolución regular en las lenguas celtas de O larga U y la fricativización de esa D final en vez de perderse como acabó sucediendo en latín, por ejemplo. Y claro, ¿cuál es la raíz de esta palabra? Pues da, está claro, para cualquiera que haya estudiado lenguas clásicas, pues es la raíz de dare en latín. Con lo cual, si esto lo pasáramos al latín, diríamos que lo que aquí pone es simplemente dato. Es decir, un imperativo que lo que nos está diciendo es entréguese, dese esta carta, entréguese esta carta a Abulo de la familia de los caicos. Con lo cual, pues bueno, tenemos identificado y sabemos, por eso titulaba de esta manera mi intervención, cómo escribir una carta en celtibérico, porque al menos sabemos cómo hay que poner la fórmula del remitente y cómo hay que indicar que debe ser entregado a él. Así que aquí sí que podemos proponer una traducción. Pasamos ahora un poquito al contenido, y aquí antes de entrar en él os quiero adelantar que, como sucede en muchos casos con estas lenguas, y ya digo, aunque el celtibérico sea una lengua de la familia indoeuropea, pero presenta muchas dificultades de interpretación y va a ser muy limitado lo que podamos decir acerca del propio contenido de la carta. Lamentablemente, algunas cosas podemos intuir, podemos contar para ello con los paralelos de otras cartas comerciales como las que os he ido mencionando y otras más, pero nos gustaría estar más seguros de lo que pone aquí. ¿Qué podemos saber? Pues podemos saber que en el inicio de la carta las dos primeras palabras, que se extienden por la línea 1 y parcialmente por la línea 2, porque el final de línea no coincide con el final de palabra en esta carta. Los finales de palabra están identificados sistemáticamente por interpunciones, y las dos primeras palabras, pues como ya conocéis la fórmula celtibérica que hemos visto para el destinatario, pues resulta fácil identificarlo. Tenemos useuzunei toutinocum, es decir, tenemos un dativo de un nombre de tema nasal, useizunos, useisun, es un tema nasal, y a continuación, en este caso aparece también la indicación de la familia a la que pertenecía, es decir, a Useizun, para Useizun, de la familia de los tautinos. Lo que viene a continuación ya empieza a ser más complicado y solo podemos estar seguros de algunas palabras sueltas. Es verdad que ha habido propuestas de interpretación por parte de algunos autores. En la bibliografía que os he puesto al final pues tenéis un estudio monográfico de la profesora Blanca Prosper donde propone una interpretación para cada uno de los elementos, coherente, pero no aceptada necesariamente en todos sus extremos por todos los investigadores. Pero sí que hay algunos elementos que podemos interpretar. Me voy a ir ahora a la penúltima línea, donde aparece una palabra que sí que podemos interpretar bien. Es este sílabur. Sílabur es una palabra que podemos interpretar bien porque es el nombre de la plata.
El nombre de la plata es una palabra viajera, de hecho fijaos que es muy similar a la que tenemos todavía hoy en día en las lenguas germánicas, pensad sin ir más lejos en inglés silver, y aparece también en las lenguas antiguas de la península ibérica. Con lo cual esto nos da una idea al menos de que aquí se está tratando de temas similares a los que hemos visto en las cartas griegas y que seguramente se trataban también en las cartas ibéricas, es decir, están hablando de negocios, de transacciones comerciales. Y eso se ve también en una palabra que aparece en la línea anterior a la línea donde se encuentra Silabur, que es esta palabra maromizon que tenemos aquí. Maromizon, que muy probablemente es un compuesto de un primer elemento maro. El adjetivo maros es bien conocido en las lenguas celtas, se aparecen muchísimos nombres galos, por ejemplo, y se conserva como adjetivo con las evoluciones fonéticas correspondientes hasta hoy en día en las lenguas celtas modernas. Significa grande, no hay mayor problema de interpretación, significa grande. Y luego para este segundo elemento, mison, pues aunque se han propuesto diferentes interpretaciones etimológicas, pero si pensáis, por ejemplo, en griego mistos, sueldo, salario, pues esto vendría a ser algo así como un gran pago, un gran sueldo o algo por el estilo. De tal manera que esto también nos está dando esa idea del contenido de transacción comercial que aparece en este texto. Por lo demás, pues nos quedamos con ganas de profundizar en qué es lo que aparece. Vemos algunas repeticiones de elementos, por ejemplo, en la línea 3, me voy a la transcripción porque es más fácil, podéis leer este esoques, que claramente debe estar relacionado y ser una variante de la misma palabra o de palabras muy relacionadas de la palabra que aparece justo al final de la inscripción, este esoquiais. Pues claramente deben estar relacionados quizá con un prefijo ex, pero la interpretación pues no podemos darla por segura. Y luego a veces en celtibérico lo que sí que podemos es interpretar alguna estructura sintáctica y en este caso hay una que parece clara. Os invito a leer a partir de donde la transcripción empieza, se encuentra la palabra uta. Uta es una conjunción en celtibérico y lo que aparece después, este isques, muy probablemente es un pronombre relativo, isques. Aquel que, el que esaikos dideti, y claro, este dideti, si pensáis en este final en ti, que claramente pues parece una desinencia de tercera persona de singular, pues todos creemos que realmente lo es, una desinencia de tercera persona de singular del presente. Si además vemos lo que parece una reduplicación di de ti, porque ya sabéis que estas zetas muy probablemente son el resultado de fricativizaciones de antiguas dentales, pues si pensamos en un verbo con dental que reduplica en presente, pues enseguida nos viene a la cabeza a todos ese verbo que en griego es didomi, con reduplicación. También presenta reduplicación de otro tipo en antiguo indio, pero bueno, como la mayoría sois filólogos clásicos, pues este didomi nos da un paralelo muy interesante. Con lo cual aquí parece que pone y el que, uta, y seguramente una conjunción copulativa, isques, aquel que, el que, esaikos, que no sabemos lo que es, el que esaikos di de ti, el que de, como esaikos, pues lo que sea, a este istarei, porque parece que este istarei debe ser un pronombre pues demostrativo aquí con función anafórica, y luego veis que aparece otra secuencia secubitus con lo que parece también un final de imperativo. Lo hemos visto en la forma que aparecía en la primera, en la carta que en la otra cara del plomo que hemos analizado en primer lugar, y esto es hágase lo que sea. Es decir, aquí podemos identificar la secuencia sintáctica y el que entregue tal cosa como esaikos, a este hágasele tal cosa. Bueno, ya veis que nos quedamos con ganas de saber qué es realmente lo que está pasando. Podemos identificar algún elemento más, porque por ejemplo este melmas seguramente, yo hice la propuesta hace unos años de que debe ser pues muy probablemente un nominativo de singular de un nombre propio que tenemos bien conocidos.
Necos quizá también sea un nombre propio, así se ha propuesto, aunque presenta más problemas, de tal manera que se mencionan otros personajes. Pero ya os digo, nos quedamos con la idea de saber exactamente qué es lo que está pasando, más allá de que pues, se trata de una transacción comercial en la que se entrega plata o dinero, que no en vano todavía en variedades del español actual plata significa, la palabra plata se usa como dinero. Hay un pago, muy probablemente, en este maromison, y hay alguna persona que el que haga tal cosa, pues le será hecho, debe hacérsele tal otra. Pero precisar esto semánticamente pues es más difícil. Ya digo que ha habido propuestas diferentes, pero no voy a entrar en ellas porque no podemos considerar ninguna de ellas como totalmente segura. Así que bueno, con esto pues espero que tengáis un poquito la visión de un documento muy interesante. Es la única carta en plomo que tenemos del mundo celtibérico y como os decía, pues por la zona de la que procede, que es esa zona de Cuenca, digamos de contacto con el mundo ibérico, pues podemos ver la secuencia de adopción. Los íberos tomaron esta costumbre de utilizar el plomo para las cartas comerciales de los griegos y por su parte, los celtíberos, como tantas otras cosas, entre ellas el propio sistema de escritura empleado en esta carta, lo tomaron de los íberos y, por tanto, pues no es raro que tomaran también no solo el sistema de escritura, sino la práctica epigráfica de utilizar un tipo de soporte, el plomo, para redactar documentos comerciales y, concretamente, cartas de contenido comercial. Así que con eso, pues espero que tengáis una visión de este texto tan interesante, de esta inscripción. Y aquí simplemente, ya para acabar, os he puesto una pequeña bibliografía con los trabajos fundamentales, desde la edición primera de Alberto Lorri y Javier Velaza en el año 2005, el estudio monográfico de Blanca Prosper sobre este plomo, y a continuación pues 3 referencias que os pueden venir bien para leer comentarios sobre esta inscripción tan interesante. Espero que os haya resultado, pues ya digo, interesante la presentación y nos vemos en la sesión conjunta para las posibles preguntas y comentarios que queráis hacer. Muchas gracias por vuestra atención.